¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Mavi del podcast Ilalo, Reserva Planetaria de Luz. Para nosotros es un gran gusto y nos acompaña una invitada muy especial que es Patricia Noriega. Bienvenida, Patricia, por favor, a tu espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Mavi. Es un gusto poder estar aquí acompañándote. Y claro, vamos a conversar súper lindo el día de hoy en lo que necesites. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve introducción acerca de tu trayectoria. Patricia Noriega es escritora, poeta, comunicadora social, antropóloga ecuatoriana. Es reconocida por su labor de difusión cultural y ha publicado varios libros, entre ellos los más recientes, El vuelo del águila y el cóndor y El poder del corazón, que es un homenaje al Yachay Alberto Taxo. Sus obras son un canto a la sensibilidad y a las raíces culturales de nuestro país. Patricia, para poder iniciar esta conversación que nos abre completamente a la historia del Taita Taxo, ¿cuál fue tu primer encuentro con el Taita Taxo? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, te comento, yo soy comunicadora social y cuando empiezo a trabajar ya en mi proyecto de tesis, obviamente después de haber tenido una vida tanto en la infancia como en la juventud, con llamados espirituales, experiencias místicas, yo me intereso muchísimo en desentrañar comunicacionalmente un ritual chamánico. Entonces, uno de mis profesores de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación, que fue en ese tiempo Nelson Reascos, él me dice, qué lindo tema, si es que tú quieres analizar algo así, tienes que hacerlo con el más grande yacha que existe en nuestro país, que se llama Alberto Taxo. Entonces, claro, yo había tenido conocimientos previos sobre ya la cosmovisión andina, sobre chamanismo en la ciudad de Riobamba, pero una vez, porque yo soy de allá, pero una vez aquí sí me empujaron un poco a conocerle a Alberto Taxo porque él ya tenía una trayectoria importante. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre él, fui a su casa y no lo encontré. Después volví a Ujú. su casa, no lo encontré. Tuve un poco de dificultad al momento de la búsqueda al inicio, porque él solía salir mucho del país o estaba en otras ciudades haciendo sanaciones, dando conferencias. Entonces era muy difícil dar con su lugar exacto. Entonces creo que en un momento ya me di por vencida. Dije, no, pues ya no lo encontré, me voy a ir a buscar a otro sabio. Entonces me recomendaron que fuera para Ilumán, cerca de Ujú. Peguche. Encontré algunos taitas, pero en realidad no eran lo que yo buscaba. Yo estaba buscando más que prácticas de sanación con plantas, que es lo que generalmente se trataba en ese tiempo. Yo buscaba un poco más del ámbito filosófico, es decir, encontrar al sabio que tenga la voz para decirnos que estamos en un nuevo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, conocí a otros, después ya me daba por vencida, así es que un día me invitan, amigos de por Peguche, me invitan al lanzamiento de un libro, perdón, al lanzamiento de un disco de un grupo que se llama Pacarín Casisari, ellos son de Peguche. Entonces digo, bueno, vamos a Peguche entonces a escucharles a estos músicos andinos. Y el momento en el que yo entro, siento una energía súper poderosa dentro de todo este lugar. Esto se dio en una hostería que se llama Ayauma, en Peguche, y en un salón había mucha gente vestida de blanco, hombres, mujeres, niños, jóvenes, pero a mí me llamó la atención alguien particularmente que estaba vestido de blanco, tenía el cabello largo, barba también larga, ya blanca, tenía ya su edad, entonces yo no sabía quién era él, me acerqué, mucha gente a su alrededor, le agradecía por favores realizados, por sanaciones que había hecho y le preguntaban cosas, entonces yo no sabía de quién se trataba. Luego ya empieza el programa, yo me siento en el piso
Y al momento del inicio del programa, una persona anuncia y dice, tendremos hoy este lanzamiento, pero antes tenemos una sorpresa y está aquí Taita Yacha Alberto Taxo. Entonces, fue una cosa lindísima para mí porque yo ya me había dado por vencida de encontrarlo. Y fue así como yo después entendí que las casualidades no existen, que las cosas se dan como tienen que ser en el momento justo. Así es que conocí a Alberto Taxo en 1998 y desde ese primer día que lo conocí empecé a trabajar, a aprender con él, a vivenciar lo que él enseñaba a sus alumnos. Yo sí me considero una hija espiritual de Alberto. Hice mi primera investigación de comunicación social, desentrañando un poco esos hilos que nos entrega la comunicación, pero entendí después que no era suficiente para poder comprender y captar la magnitud del mensaje, de las prácticas y de ese corazón que tenía Alberto Taxo. Entonces luego hago una maestría en antropología y digo, no, pues yo hice una investigación previa desde la comunicación, ahora quiero adentrarme en el tema del chamanismo en el Ecuador y hago mi tesis, una historia de vida de Alberto Taxo. Entonces, justamente ese es el libro que tú estás haciendo mención. Hace pocas semanas hicimos el lanzamiento de la segunda edición del libro. Hemos tenido bastante acogida porque, claro, Taita Alberto es muy buscado y él siempre fue como un conejito del bosque que a veces estaba, a veces no estaba y la gente ahora a través de de estas ediciones, de estos libros de su vida, están un poco encontrando lo que no han podido encontrar. Entonces, así fue como le conocí y yo no me despegué de él hasta el día de su partida. Tuvimos una amistad tan profunda, una amistad tan sincera, y él era nuestro padre, ¿no? Él era nuestro sabio mayor y caminamos muchas personas a su lado. Ujú. ¿Cuál fue esa anécdota, algo contundente, poderoso que te haya pasado con Alberto Taxo en esta investigación que has hecho, en este camino que pasaste con él? Bueno, hay cosas, muchísimas, muchísimos aprendizajes, muchísimos. Yo me podría pasar meses conversándote anécdotas, pero hay un tema que fue inexplicable para mí. Yo justo estaba pasando unos momentos difíciles en una temporada cuando conocí Rosas Pamba, que es un lugar donde Taita Alberto tenía un tipo de escuela o una casa de convivencia con las Ujú, personas que querían aprender y querían formarse como chamanes o yachaks. Entonces, el momento en que iba yo a conocer este espacio, que era muy pronto después de haberlo conocido, y yo estaba pasando por un momento doloroso, triste y no sé qué. Entonces íbamos en el auto, él manejaba y yo iba a su lado llorando todo el camino. Todo el camino lloraba y decía, pero ¿por qué? ¿Y esto? ¿Por qué este sufrimiento? La vida es tan dura y que no sé qué. Entonces él me decía, qué chévere, qué bien que estés así. Qué interesante que estés así. ¿Y quién te hace sufrir tanto? Entonces yo le decía a tal persona, ¿no? Y me decía, qué lindo, qué bueno, buena cosa de este ñato que te esté haciendo sufrir. Porque esto que tú estás sintiendo ahora es un aprendizaje. Yo sé que no me vas a entender, me decía, que el dolor muchas veces nos ciega, pero llegará un momento en el que tú entiendas que esto que estás pasando fue lo que necesitaste en este preciso momento de tu vida. Entonces, yo no le creía y le decía, no es verdad, yo estoy mal y no sé qué. Bueno, llegué, estuvimos ahí, una casa preciosa de madera, súper rústica. En el centro de la casa había un fuego. eh, y bueno, luego al día siguiente, él con los otros hombres que estaban en la casa, estos alumnos, hijos de Taita, se fueron
a cortar, a arreglarle el terreno, a hacer la labor diaria en el terreno. Entonces a mí me dejó solita, me envolvió en muchas cobijas, hacía un sol fuerte y me dijo, no te muevas de aquí, no puedes salir para nada, no te muevas, solo quiero que mires al cielo. Entonces me dejó hecho un tamal ahí botada en medio del campo y yo estaba así con mi tristecísima, que ahora le doy la razón y decía, no, pues eso que viví es lo que necesitaba y además qué bueno. Y ahora me quedé y de repente en el cielo veo que vienen águilas y empiezan a danzar para mí. Y yo estaba así viendo, fue una cosa increíble. Y en medio de ese llanto, de ese dolor que tenía, seguí llorando, pero ya no era de dolor, sino de gratitud. Entonces, ese momento yo me di cuenta que la felicidad, que la alegría, que ese fluir hermoso con la vida es real, existe y, y me rompió totalmente un paradigma que yo tenía. Como tú has dicho, yo escribo poesía y siempre hubo las poses de los poetas, la tristeza, la decepción, la rabia contra el mundo. Esas poses también tenía yo hasta ese día, porque ahí entendí que la felicidad sí es real. Antes decíamos, ¿no? Los poetas, no, pues es que la felicidad es como la epidermis, es momentánea, es pasajera, pero no. Las cosas más simples de la vida son las que nos dan ese momento tan maravilloso como esa felicidad, ese fluir en armonía con la vida. Yo creo que esa enseñanza siempre la recuerdo cuando estoy en momentos duros. Luego digo, no, o sea, todo pasa. Esa serenidad, esa calma es la que me hizo conocer a Alberto Taxo. Y de hecho, cuando él se fue, dejó su cuerpo, yo le pedí a él, no su sabiduría como hija espiritual, no su conocimiento, no su fama, no su nada. Yo le pedí su alegría. Eso yo creo que fue lo más hermoso que pudo tener Alberto Taxo. Jamás yo le vi triste en todos estos años de haberlo conocido. Y eso es lo que él me dejó como enseñanza la primera vez que conocí su casita de enseñanza, ¿no? Que también él tenía a sus alumnos. Qué bonito lo que nos comentas. Este libro que tú has hecho acerca de todas las vivencias de Alberto Taxo es un llamado para que las personas en estos momentos de que está habiendo tantos cambios, bueno, energéticos, planetarios, puedan conectar con su corazón más en estos Sí, momentos. sí, sí. Me parece a mí que esta es una herramienta para que aprendamos algo que Taita nos dejó como enseñanza pocos días antes de morir, de dejar su cuerpo. Él nos habló del corazonar. Me habló, me dijo, ahora tenemos que volver a recordar lo que hemos olvidado. Yo siempre he sido muy amante de la cultura andina desde muy joven. Vengo de hecho de raíces indígenas y en algún momento yo defendía siempre lo andino, siempre lo indígena. Ellos son los mejores y no sé qué nos cuánto. Ujú, Pero también me topé con una durísima realidad en el mundo andino. En el mundo andino también existe envidia, corrupción, maldad, lamentablemente. Y eso conversamos unos días antes de que Taita se fuera. Y yo le decía, a mí me encanta, siempre me gustó la minga, el aini, la reciprocidad de los pueblos. Y él me decía, eso ya se está terminando. Me decía, el mundo, la envidia, las cosas que ocurren por ejemplo, el consumismo, todo eso ha atrapado a la cultura andina. Entonces me decía, hay que enseñarles nuevamente a corazonar. ¿Y qué es esto de corazonar? No es solamente pensar con el corazón, no es solamente sentir con el corazón, es el hecho de
hermanarnos en una sola esencia. Entonces Taita decía, imagínate, todos los árboles están interconectados a través de sus raíces. Hay energías que se van comunicando por debajo de la tierra y ellos son un solo ser, a pesar de parecer Ujú, distintos. Lo mismo ocurre entre nosotros, decía. Somos uno solo. Entonces, si yo estoy haciéndole daño a alguien, a un hermano, a un humano, a un ser no humano, que es vivo, obviamente, a una planta, a una piedra, al río, estoy haciéndome daño a mí mismo. Entonces él decía, tenemos que aprender a corazonar, el sentir, el vivir con nuestro corazón. Eso me parece que es el tiempo. Esa fue la última convocatoria que nos hizo Taita Alberto, porque estamos viendo cómo el tiempo está tan complejo, tan duro dentro de nuestro país, tanta violencia, dentro de nuestro país tanta inseguridad, tanta deshumanización. Y esto ujú. fue uno de los regalos últimos que Taita me dio al momento de entender que debemos empezar a no pensar tanto con la mente, con el cerebro, sino a sentir, a corazonar, a vivir con ese corazón. Son tiempos en los que se necesita Ujú. volver a estos espacios. Claro, claro, es muy importante lo que tú comentas. En el momento en que tú has conocido a Alberto Taxo, ¿qué rol, bueno, sobre todo sigue habiendo ese legado de Alberto Taxo, pero qué rol cumplía Alberto Taxo con el Pachacútica? Bueno, Taita Alberto, primero él en este libro nos cuenta desde que él inicia su vida en el mundo del chamanismo andino como yacha, cuando le designan sus mayores como un taita yacha, y a él le piden que él sea un yacha público, porque hay muchos sabios que no están identificados, que están en las montañas, que viven en sus casas, pero no son públicos, solamente hacen su corazonar desde sus propios espacios. A Alberto Ujú, le piden que él sea un yachak público y él, uno de sus procesos más fuertes fue en el primer levantamiento indígena que se desarrolla en el Ecuador en 1991. Taita Alberto lidera este levantamiento indígena con el movimiento indígena de Cotopaxi y él empieza a tener una función como líder político, eh, solicitando a las autoridades que los indígenas sean vistos, que los indígenas tengan derechos, que los indígenas tengan educación, que tengan salud, que tengan luz, agua potable en su casa. Entonces él consigue un poco que los ojos de los políticos estén sobre la comunidad de Taita Alberto y logra que en otras ujú, también puedan conseguir servicios básicos, les ponen escuelas, colegios, subcentros de salud. Él empieza a tener una función como líder, líder político, pero también dentro de su formación, él obviamente tiene una función como líder espiritual. Algunos hacen una comparación como un sacerdote, pero claro, desde la cosmovisión andina sería el yachag, el sabio. Él también es un psicólogo, él también es un mediador, es un hermeneuta, si hablamos desde una función más comunicativa, comunicacional, es un hermeneuta, él es el que transmite los mensajes de las fuerzas superiores y hace de mediador entre el mundo superior del Hanan Pacha y el mundo del Ucupacha, que es el que ocupamos todos. Entonces, ujú. él tiene muchas funciones dentro de su vida, pero sí, cuando yo hago mi investigación, obviamente hago un estudio del chamanismo desde el estudio de caso en Siberia, de origen tunguso, porque es ahí donde se origina esta investigación desde la antropología y hablan del chamanismo como personas, sabios que realizan este tipo de funciones
y Alberto cumple con todas estas funciones. Él es un sacerdote, es un médico además, él curó muchísimo a través de unas maneras especiales de sanación que también Ujú, estoy explicando en el libro. Y también fue un sacerdote, un líder espiritual. ujú. Con esto que tú has experimentado con Alberto Taxo como comunicadora social y de acuerdo Mm, a desde el medio donde tú estás, ¿tú sientes que realmente la ancestralidad se tiene que recuperar? O sea, la identidad ecuatorial se está perdiendo y se tiene que recuperar. ¿En algún momento te ujú. habló eso Alberto Taxo? Sí. Bueno, Taita Alberto nos hablaba muchísimo sobre lo que significa incluso la cultura. Antes la cultura estaba considerada como, desde, ¿qué te digo? Desde la parte ilustrada. El tema de cultura era cultivar el espíritu por medio de las artes. Más o menos ese era el concepto de cultura hasta que se rompe con análisis, estudios antropológicos y nos dicen que la cultura es todo. O sea, si yo te hago un resumen, cultura es todo lo que nos rodea, es todo lo que nos forma como seres humanos, todo lo que está alrededor nuestro, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué comemos, qué pensamos, cómo actuamos. Todo eso es cultura. Entonces, Alberto habló sobre este tema y él decía que nosotros tenemos una forma de ver la vida diferente. En el mundo andino, como te decía, han existido preceptos importantes como el Aini, como la Minga, la solidaridad, la reciprocidad entre los pueblos andinos, que lamentablemente eso se está perdiendo. Ahora yo no quiero hablar de política, no es el momento, pero hemos visto cómo algunos dirigentes políticos lamentablemente han desviado estos preceptos andinos para beneficio personal. Entonces, eso es lo Ujú, que Taita Alberto denunció en una conversación que tuvimos y él me ha dicho que hay que recuperar esa reciprocidad y ese corazonar de los pueblos. Entonces, entiendo perfectamente que sí, al momento de hablar de recuperar esa forma de vida, también es recuperar una identidad, también es recuperar una forma de pensar, es decir, la propia cosmovisión de los pueblos ancestrales. Sí me parece importante, Taita Alberto, claro que mencionó sobre esta recuperación de valores, tradiciones, identidades, entendiendo también que la cultura es un proceso cambiante, ¿no? No exotizando al indígena ni a la cosmovisión, porque ujú, sabemos que exotizar más bien pone en peligro a las culturas. Todas las culturas son dinámicas, todas las culturas van cambiando, pero Taita decía, qué lindo sería que cambien para bien, que no cambien ujú. para mal, que no cambien para destruir al ser humano. Eso te puedo decir. Ujú. De acuerdo a lo que tú has sentido con este libro, ¿cuál sería tu misión de poder, no solamente que has escrito el libro, pero en este momento, Ujú. cuál tú sientes que es la conexión del libro y para que lo puedas tú referir? ¿Cuál sería esa misión que yo siento que realmente Alberto Taxos te está guiando en estos momentos? Sí, o sea, hemos conversado con todos los hijos espirituales de nuestro Taita y yo he sentido muchísimo cuando yo hablo, a veces he sentido que es Alberto el que está diciendo las cosas. Eh, Él me dio a mí, y yo siento eso, que él me dio esa posibilidad de la palabra. Hay otros que tienen la posibilidad de los rituales, por ejemplo, pero yo siento en mí que yo tengo que decir quién fue Alberto, yo tengo que continuar escribiendo, conversando sobre él y manteniendo viva su pensamiento, su legado, esa enseñanza tan generosa que tuvo Alberto. Creo que
he conocido a muchos taitas por mi formación como antropóloga, pero considero en realidad que Alberto ha tenido una generosidad sorprendente. Él no se quedaba con nada, él no se guardaba para sí nada. Y yo creo que eso tengo que hacer yo también, hablar quién es él, hablar sobre lo que aprendí con él, hablar lo que he sentido en este camino, que para mí ha sido muy, muy importante. Eh, es un proceso de vida, es un proceso de ir entendiendo incluso temas complicados que uno puede tener en la vida, en la infancia, y cómo poder entender, como Taita decía, es que así tuvo que ser y así es. Entendiendo no desde esa simplicidad, sino desde un proceso filosófico profundo, desde una sabiduría andina profunda, el entender que nosotros solo tenemos que aprender a fluir con la vida, no tener miedo, simplemente caminar tomados de la mano de la vida, como cuando un niño camina tomado de la de la mano de su padre o de su madre, confiando, confiando sin miedo, sin preocuparse, sino solo fluir. Entonces, eso siento que yo tengo como misión, hablar y seguir manteniendo viva este pensamiento de... Qué bonitas palabras que nos dices. Correspondiente al tema del libro, tú hablas mucho acerca de la relación con la Pachamama y los apus. ¿Qué Ujú. sientes que realmente en estos momentos ellos nos quieren transmitir? O sea, ¿cuál sería el mensaje urgente para estos momentos de cambio que está habiendo de la Pachamama y los apus? Bueno, el tema de nuestra madre tierra, de nuestra madre cósmica, ¿no? Porque Pachamama es madre cósmica, tiempo, espacio unido en uno solo. Em, es el tema de concienciar sobre cómo nosotros tenemos una relación con el entorno, es decir, con nuestra Pachamama. Nosotros somos Pachamama. Hay un mito precioso andino que dice que Atzil Yaya era el espíritu eh, masculino o el ordenador masculino y Sami Mama era el espíritu femenino. Se unen estos dos espíritus y tienen una hija que nació embarazada y esa hija es Pachamama. El momento en que nace Pachamama empieza a dar a luz, empieza a parir, a reproducirse hasta ahora. Nunca ha dejado de reproducirse. Muchas veces nosotros pensamos que que a nosotros nos pertenece la tierra, nos pertenece el tiempo, nos pertenece el espacio, pero no entendemos que nosotros somos parte de esa Pachamama. Entonces, ¿cuál es el mensaje urgente? Primero, entender que todos somos uno, que todos somos lo mismo, que todos venimos de un mismo vientre. Y segundo, concienciar el tema de nuestra relación con ella. Solamente el hecho de agradecer, solamente el hecho de observar, solamente el hecho de cuidar, solo el hecho de conectar con los elementales, con los apus, como tú has dicho, cargarnos de esa energía ya hace una diferencia en nuestras vidas. Entonces, si yo respeto a mi madre tierra, estoy en la obligación de cuidarla, de tratarla bien, de no ensuciarla, de no lastimarla, de no contaminarla. Yo creo que debemos primero hacer conciencia de dónde venimos, porque es como si Ujú. nosotros ofendiéramos a nuestra propia madre carnal. Entonces, yo recuerdo Taita Alberto que nos decía, cuando nosotros nos alimentamos, estamos alimentándonos de nuestra madre tierra. Estamos haciendo conexión con la Ashpa Mama, que es el elemento tierra en sí. Y decía, cuando nosotros comemos, ¿qué pasa en nuestras casas cuando nuestra mamá nos ve que nos comemos todito el platito hasta raspando y qué rico, saboreando lo de mamá? Mamá nos pregunta, qué bueno que te ha gustado, mi hijita, ¿quieres un poquito más? Eso pasa en Ujú. todos los lugares porque mamá es así. Entonces,
dice, si nuestra madre humana nos quiere dar más porque comemos con gratitud, cuánto más nuestra madre tierra, nuestra madre cósmica. Entonces nosotros debemos comer con gratitud, tenemos que tener una conexión con los elementos, con la tierra, el aire, el fuego, el agua, con todos los elementales agradeciéndoles. Y decía, la forma más sencilla de comunicarnos con nuestra tierra, con nuestra mamá, es al momento de alimentarnos. Entonces, fíjate tú, Taita Alberto hablaba de la relación que nosotros debemos tener con la tierra, pero él también hablaba de la relación que la tierra o la madre cósmica tiene con nosotros como un ser vivo. Entonces decía, si tú comes todo agradecido, la madre te da más, te da siempre más. Y eso es una realidad. Esa debe ser nuestra relación, una relación consciente, una relación de gratitud. Qué bonito lo que nos comentas, porque es muy especial. Yo no lo conocía Alberto Taxo, como te comentaba Diego Velasco, justamente sí, me parece que lo conoció, y Sí. era un taita muy especial. Él nos dice Ujú. siempre que Alberto Taxo era un taita que no había acá, ¿no? De repente Ajá, para este sí, sí. tiempo estaba como que destructuraba lo que tenía que, estaba estructurado, pero Sí. habla mucho de él porque era un hombre con mucho conocimiento y mucha generosidad, como tú comentas, Ujú. ha dejado un legado poderoso para estos momentos. Eso quería también comentarte, ¿cuáles son, tú sientes las enseñanzas que son principales de este libro? Que ha habido, ¿cómo ha sido este Ujú. cambio? O sea, ¿el libro te ha cambiado? Patricia empezó como siendo una y terminó siendo otra cuando terminaste el libro. Bueno, ¿qué te digo? El libro como tal, yo creo que no es ese proceso de vida que me ha cambiado. ¿Por Ujú, qué? Porque este libro yo me demoré en escribir, por decirte, un año. Pero a mí en realidad lo que me cambió fue conocerle a Alberto. Aquí está toda su vivencia, aquí está su formación, aquí está su pensamiento. Pero es un libro que yo solamente escribí lo que ya había aprendido en mi vida en el camino con Alberto. Entonces, el ujú, libro, ¿en qué me ha ayudado? Tengo una herramienta maravillosa cuando estoy, a veces me pongo también triste, Taita ya no está, fue para mí muy doloroso, para todos sus alumnos y sus hijos de carne y de sus hijos espirituales, fue muy duro porque Taita ocupó un espacio inmenso en nuestras vidas. Entonces yo, por ejemplo, te digo, Taita, una llamada, Taita, estoy en este problema, no sé qué hacer, ujú. qué será, que no. Me decía, déjame ver en el fueguito, no te preocupes, tranquilízate, preocuparte no es bueno, ocúpate cuando ya las cosas tengan que ser analizadas, cuando tengas que tomar acción. Pero preocuparse, esa palabra no debería existir, me decía, porque muchas enfermedades del estrés vienen de una preocupación que todavía ni pasa. Entonces, yo le decía, sí, pero Sí, estoy así. Entonces me decía, voy a hacer un ritualito y voy a ver qué pasa. Después de 10 minutos, por decirte, me llamaba. Patita, no pasa nada. Tranquilita, eso que tú estás preocupada, estás de gana preocupada, que no sé qué. Entonces ya me quedaba yo serena, tranquila y decía, no, Taita ya me dice que está bien, no me preocupo. Ahora ya no tengo a quién llamar. Ahora ya no tengo a quién preguntar, como tenía esa cercanía. Pero Taita Alberto antes de morir me dijo a mí, porque yo tuve la suerte de verle incluso el día anterior, ¿no? Entonces conmigo conversó siempre, estuvimos siempre tan íntimamente ligados. Y él me dijo, eh, todo va a estar bien, no te preocupes, el momento ha llegado. Taita Alberto supo cuando tenía que irse. Él dejó arreglando todo. Fíjate que él pagó hasta su cremación unos días antes, que será un mes antes. Él sabía, él ya sintió que se iba a ir. Dejó arreglando todo, él dejó listo. O sea, no nos preocupamos de nada porque él pagó todo absolutamente. Em,
Y esas enseñanzas, esos acompañamientos de Alberto eh, son maravillosos desde el inicio hasta el final. Este libro sí está aquí plasmado, su vida, sus cosas, pero mi vida cambió el día en que yo le conocí a él, no el año que escribí este libro. Sí, no sé si me explico, pero Sí, es así. Eso es lo que me ha pasado. Ujú. qué bonito. Eh, para ir finalizando, ¿qué es lo que tú sientes que realmente Alberto Taxo, y claro, obviamente de acuerdo a lo que a tu percepción, quisieras transmitir a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Yo quisiera decirles que debemos tener conciencia de las cosas que hacemos. Esta fue otra enseñanza de Alberto, el estar despiertos todo el tiempo. Yo vengo de una formación anterior a Alberto Taxo. Yo a él le conozco cuando estoy ya en la universidad, pero yo tengo en mi vida de juventud, digamos así, cuando todavía estaba en Riobamba, conozco a un sabio andino de allá de la provincia, que él hace ceremonias con medicina sagrada. Ese tiempo era el cuco, ¿no? Ese tiempo era prohibido, ese tiempo era clandestino. Ahora ya hay esa posibilidad de apertura al consumo de plantas maestras. Antes no. Entonces yo empiezo a tener una formación en este camino también desde la parte de los yachaks andinos, pero llega un momento en el que yo le conozco a Taita Alberto y él me dice, está bien, tu camino ha sido así, eso es hasta aquí y ya no necesitas eso. Ahora quiero enseñarte a estar despierta, no solo cuando hagas consumo de plantas maestras. Quiero que estés despierta siempre. Y me dice, no es necesario tomar. A esas plantitas yo las respeto, las amo profundamente. En el libro hablo incluso cuando de esta conversación. Y me dice, pero no es necesario. Muchas veces es suficiente que tú te pongas frente a la plantita y hagas conexión con ella. No hace falta consumir. Me explica, me dice, el momento en el que uno toma, la percepción se abre tan fuertemente, me dice, como cuando uno a un baño se tapa y le bota el sello rojo o un destapacaños que son tan fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, eso se destapó, tienes la visión, todo está limpio, todo está extraño, todo ves bien, pero después poco a poco otra vez se puede ir contaminando, se puede ir tapando, se puede ir cerrando. Y eso no es lo que queremos. Decía yo, mi mensaje es que todo el tiempo estemos despiertos, todo el tiempo estemos kaipinikani, que significa yo soy, aquí estoy. La conciencia de estar en el lugar donde estamos y la conciencia de sentir a través de los 5 sentiditos que apenas nos han enseñado que tenemos, pero tenemos muchos más. Entonces, ese es mi mensaje, el estar conscientes todo el tiempo, el despertar, el estar atentos. Él nos decía, tenemos que ser como guerreros. Si alguien te encuentra medio dormido, te fregaste. Tienes que estar siempre atento, al lado de dónde, qué estoy haciendo, cómo estoy sentada, cómo están mis piernas apoyadas. Todo el tiempo debemos tener conciencia de que estamos aquí. Entonces, esa es mi invitación. Otras, otros mensajes de Taita también maravillosos, no podemos hablarlos de todos, pero mi invitación es que estemos siempre sintonizados en una conciencia, en un respeto y en un proceso de conexión con nuestros elementos de la vida. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias por este mensaje. Se, se siente la presencia del Taita Qué Taxo en linda. estos momentos.
Sí, se Qué siente, bueno. se siente. Ujú, Qué bonito, qué bonito. Me gustaría que tú nos comentes dónde pueden comprar este libro, que es este ujú. libro que estás tú ahorita haciendo un segundo lanzamiento para que se puedan conectar las personas que nos están escuchando. Ujú. Bueno, este libro, y quiero agradecer también a Editorial Nevermore, Nevermore, así se escribe. No sé Ujú. si se dice Nevermore o es Nevermore, tal cual, pero ellos fueron quienes contactaron conmigo y se interesaron en hacer esta segunda edición. Ellos son quien tienen los libros. Si ponen Nevermore en cualquier red social, se va a abrir esta editorial y pueden hacer las compras a través de ellos. Si es que alguien quiere, igual mi nombre es Patricia Noriega, verme en cualquier línea de redes sociales, estoy en el Facebook, en Instagram, y pues también podemos canalizar por ahí las entregas del libro si es que están interesados. Ujú. Sí, claro que sí. Esperemos que esta haya sido la primera vez que estás en nuestro podcast, porque siento que tenemos mucho que conversar acerca de tu trayectoria y Claro. sobre todo lo que es tu servicio como comunicadora social, que también que es muy importante en estos momentos de difusión para el tema de la conciencia y sobre todo Ujú, regresar a ese corazonar, como tú dices y como dijo el Taita Taxo muchas veces. Muchas gracias por estar presentes. Así llegamos al ujú. final de nuestro programa. Recordarles que el camino hacia la conciencia no solo se camina, sino también se escribe. Gracias por estar presentes. Gracias, Patricia, por este espacio. Muchas gracias. Muchas Hasta la gracias próxima. también a ti. Gracias. Gracias.